Hola comunidad, llevo tiempo escuchando todas sus historias y me decidí por fin a contar mi experiencia, no sin antes pensarlo mucho, pues es algo que no me es placentero recordar y que sucedió hace más de 20 años. Como dice la tradición, el Día de los Muertos es el momento en que se abren los portales para que entidades espirituales, almas de personas perdidas, tengan acceso al mundo terrenal, pero hay quien dice que el infierno también abre sus puertas en esa fecha. La historia que voy a contarles me sucedió junto a un grupo de amigos. Nunca estuvo claro en cuanto a qué tipo de entidad fue con la que lidiamos y de dónde provino, pero confío que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nuestra historia comienza con un viaje a la montaña en la localidad de Santiago de Chile, más específicamente en la cordillera de los Andes. Junto a un grupo de 5 amigos, decidimos mochilear aprovechando el feriado del Día de los Muertos, siendo nuestro destino el embalse del Yeso. La travesía era de largas horas de caminata, por ende, salimos de madrugada para disfrutar de los paisajes hermosos que nos ofrecía la montaña, y en algunas instancias también de caminos peligrosos. Sin embargo, durante las primeras horas no tuvimos inconveniente alguno. Todo era disfrutar de la experiencia extrema, mochilas al hombro y charlas amenas para hacer más grato el camino. Ya al caer la tarde y dentro del pedregoso camino, nos topamos con una animita, una especie de memorial pequeño que se levanta para recordar que ahí falleció una persona en algún accidente, siendo generalmente adornado de flores o regalos para el difunto, y en muchas ocasiones de peticiones milagrosas de sus visitantes o de los familiares. Particularmente esta animita, en un lugar poco accesible y lejano, guardaba relación con un joven que había fallecido congelado debido a las extremas condiciones climáticas de la zona en invierno. O al menos esa es la historia que se cuenta, la cual nos relató uno de mis amigos que frecuentaba el lugar. Aprovechamos la instancia para descansar un momento, lo que nos sirvió para reflexionar un poco respecto a este joven fallecido tan trágicamente, pues la historia cuenta que solo le faltó menos de 1 kilómetro para llegar a un refugio, el cual, por cierto, se divisaba claramente desde nuestra posición, dejándonos una sensación profunda de impotencia y pena al ver con nuestros propios ojos lo cerca que había estado de salvarse. Decidí, antes de retomar nuestra marcha junto con José, uno de mis amigos, regalarle una oración en respeto al fallecido y la petición de que nos protegiera en el viaje. Pero el resto de mi grupo se burló, afirmando que éramos tontos por creer en esas cosas y que lo más probable era que el joven fallecido estaba bien muerto y que ni siquiera importaba, ni lo conocíamos. Esta situación dio pie a una breve discusión respecto a la religión y la fe, donde cada quien defendió sus posturas, pero lo que más molestia causó fue que Robinson, uno de los miembros del grupo, no guardó respeto alguno orinando en la animita, gesto burlesco que claramente molestó al resto del grupo más allá de las creencias religiosas. Posteriormente seguimos el rumbo, ya algo divididos por lo sucedido. Al pasar cerca del refugio, unos metros más adelante, nos pareció a todos distinguir la figura de una persona haciendo señas, un hombre. Si bien el lugar estaba a escasos metros del camino, no podíamos distinguir con claridad la figura humana. Era extraño, algo sombrío, fantasmagórico. Y solo nos hacía señas con sus manos como diciendo: vengan, vengan acá. Fue la primera situación extraña e inexplicable, pero sería el comienzo de lo que nos esperaba más adelante. Al caer la noche, llegamos por fin a nuestro destino, las orillas del embalse. Armamos nuestra carpa y dimos rienda suelta a descansar y al relajo. Encendimos una fogata para protegernos del frío y preparar nuestra comida, para luego amenizar la noche con historias de terror, anécdotas y chistes, acompañados de muchas cervezas y alcohol. Ya al avanzar las horas, y algunos algo embriagados más de la cuenta, nos volvió el debate respecto a lo que había sucedido en el camino, exponiendo posturas respecto a lo que habíamos presenciado. Sin mediar alguna razón, Robinson se paró y comenzó a decir: invoquemos al muertito y saldremos de la duda. O mejor aún, vamos a llamar al diablo.
A ver si nos lo explica él. Continuó arrojando alcohol del que bebía a la fogata, y grandes llamaradas salían por la combustión y de su boca seguían saliendo palabras como de invocación. Oh Belcebú, aparece esta noche, que aparezca el espíritu del muerto. No dimos mucha atención a los actos, productos evidentes de su borrachera, y en cosa de minutos cayó tumbado al suelo, borracho hasta más no poder y en un sueño muy profundo. La noche se hacía eterna. El cansancio y el alcohol nos pasaba ya la cuenta. El frío comenzaba a calar los huesos y la desolación del lugar, y el silencio nos obligó a refugiarnos en la carpa y disponernos a dormir. Olvidamos completamente a Robinson, quien quedó botado junto a la fogata. Sin embargo, me costó bastante conciliar el sueño. Había un silencio extraño, demasiada calma y oscuridad, como nunca había presenciado. Solo la fogata lograba iluminar en parte tantos kilómetros de desolación. Ese silencio me inquietaba, y era un aviso de lo que se venía aquella noche. No sé a qué hora con exactitud, pero recuerdo que desperté de bruces. Algo o alguien merodeaba nuestra carpa. No eran pasos, sino más bien un sonido similar al arrastre de algo, como si estuviesen arrastrando nuestras mochilas. Desperté rápidamente a mis amigos y en silencio, incrédulos y temerosos de lo que oíamos, nos miramos. El sonido continuaba alrededor de nuestra carpa, no se alejaba. Era como si alguien se arrastrara o estuviera arrastrando algo. Se nos congeló la sangre y el miedo nos invadió de una forma que nunca habíamos experimentado. No era solo mi imaginación, pues todos oíamos lo mismo. Quedamos por largos minutos paralizados sin saber qué hacer, hasta que decidimos salir linterna en mano todos juntos, gritando para espantar a lo que fuera que anduviera ahí, ya sea un animal salvaje o algún otro excursionista intentando robarnos comida. El miedo era tal que olvidamos que Robinson se había quedado fuera de la carpa durmiendo, pudiendo ser él quien nos estaba jugando una broma. Salimos gritando y alumbrando para varios puntos con nuestras linternas, pero no había nada, absolutamente nada ni nadie. Todo estaba en su lugar, todo, menos Robinson, quien yacía a varios metros de donde se había quedado inicialmente. Intentando darle una explicación más racional a lo que escuchamos, pensamos o quisimos pensar que había sido él, intentando llegar a la carpa o tratando de levantarse en medio de su borrachera. Volvimos nuevamente a la carpa, esta vez todos, incluido Robinson. Intentamos conciliar el sueño, pero al cabo de unos minutos, la pesadilla volvió. Algo se estaba arrastrando ahí afuera, solo que esta vez el miedo que se apoderó de nosotros fue peor, pues el sonido era acompañado de un quejido humano, de dolor, de agonía, de muerte y de sufrimiento. Un quejido espantoso, horrible, que nos paralizó el corazón y la sangre, dejándonos impactados sin saber cómo reaccionar. Solo nos abrazamos y presenciamos, o mejor dicho, escuchamos, a eso que nos acechaba ahí afuera. Algo estaba merodeando nuestra carpa. Los quejidos horrendos no cesaron por largos minutos. Por momentos se sentían a la lejanía y en otros casi en nuestras narices, a tal punto que nos golpearon la carpa en 2 oportunidades, o mejor dicho, la zarandearon como si una mano moviese la estructura de la carpa queriendo entrar. Era tal el miedo que nos paralizamos. Algunos estábamos rezando, esperando que terminara esta pesadilla. Otros preferían atribuir al viento lo que estaba moviendo la carpa, pero lo cierto es que en el fondo sabíamos que alguien o algo sobrenatural estaba ahí afuera, y tal vez nosotros lo habíamos llamado. Nadie en el grupo recuerda con claridad en qué momento nos venció el sueño, en qué momento nos quedamos dormidos, y si el sonido allá afuera paró. Tampoco recordamos cuánto tiempo pasó hasta que,
recobré la conciencia. Y es que esta vez los fierros traseros de la carpa habían caído al suelo, y creo que fue ese sonido el que me despertó. La puerta de la carpa se encontraba abierta de par en par, y las ráfagas de viento entumecían el interior. Cuando logré despabilar por completo, caí en cuenta de que solo estaba yo y José dentro de la carpa. Lo desperté rápidamente y de la misma manera salimos. Aún todo era oscuridad. Ráfagas de viento y frío nos acompañaban. César e Ítalo yacían acostados a metros de la carpa. En cuanto los vimos, los despertamos y se incorporaron aturdidos, y sin saber qué pasaba ni cómo habían llegado ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos afuera de la carpa?, nos preguntaron atónitos, sin ninguno poder tener una explicación lógica. ¿Tanto alcohol habíamos bebido como para no darnos cuenta de lo que estábamos haciendo? Lo cierto es que algo muy extraño estaba sucediendo. Algo o alguien más estaba con nosotros esa noche. Entre tanta confusión no caíamos en cuenta de que Robinson no estaba ahí. Tardamos en reaccionar y la confusión dio paso a la angustia. Gritos desesperados salían de nuestras bocas, llamándolo en todas direcciones. Nuestras linternas ayudaron la búsqueda, que se expandió a varios metros de la carpa. Al cabo de unos minutos, César divisó un bulto a la distancia. Corrimos rápidamente y era Robinson. Su cuerpo se encontraba en posición fetal junto a una roca. Temblaba, de frío y de miedo. Se podía ver en sus ojos y en su mirada perdida. Su ropa estaba sucia de manera inusual, como si algo lo hubiese revolcado por el suelo. Sus brazos estaban heridos, tenían moretones y marcas como de arañazos. Parecía que acababa de tener una pelea con un animal salvaje. Tratamos de reanimarlo y sacarlo de su estado de shock, pero era imposible. Algo le había sucedido. Su cara lo decía todo. Incapaz de emitir palabras o hilvanar frases que nos explicaran su estado, solo balbuceaba una y otra vez: ahí viene, ahí viene. No dejen que me lleve, por favor. No dejen que me lleve. Esperar el amanecer fue eterno. Hasta ese entonces ninguno dijo una sola palabra. Intentamos descansar, pero fue imposible. César e Ítalo dentro de la carpa cuidaban a Robinson, quien sí dormía, y afuera José y yo alimentábamos una fogata para intentar capear el frío. Cuando la luz fue suficiente, emprendimos rápidamente el retorno. Esta vez fue solo silencio, miedo e incertidumbre. El mal tiempo se veía venir. De la nada, nubes oscuras cargadas de agua acecharon el viaje. El viento de la montaña pegaba en nuestras caras, acortando la respiración al paso. Y por si esto fuera poco, la sensación de que alguien nos estaba siguiendo de cerca la tuvimos durante todo el camino. Y no era solo yo, los 5 lo sentimos. Constantemente mirábamos hacia atrás. Esa sensación de que algo nos acechaba fue durante todo el trayecto. Nuevamente pasamos por el refugio y por la Animita. Esta vez ni siquiera la volteamos a ver. En un acto reflejo todos apresuramos el paso, y Robinson cayó al suelo como exhausto y comenzó nuevamente a temblar. Lo asistimos rápidamente para salir pronto de ahí. ¿Estás bien?, le preguntamos. Y él solo nos miraba, repitiendo en voz baja, una y otra vez: vámonos de aquí, vámonos de aquí. Cuando ya teníamos algunos metros alejándonos de ese lugar, por alguna razón volteé hacia atrás, y al igual que la primera vez que pasamos por ahí, me pareció ver la silueta de una persona, pero esta vez junto a la Animita, y tal cual como en el camino de ida, ese alguien, eso, nos hacía señas con sus manos como diciendo: vengan, vengan para acá. Fue en ese momento que entendí que habíamos traído algo malo desde esa montaña, algo que nos seguiría acechando.